Hola, bienvenidos a una nueva videoclase para el preingeniería, en este caso para analizar lo que es la función cuadrática. Algo hemos visto en las primeras unidades sobre la función cuadrática, o en realidad hemos analizado una ecuación del tipo cuadrática para ver las raíces, que serían los resultados de la ecuación cuadrática. Ahora vamos a verla como función. Se denomina función cuadrática o función de segundo grado, ya que la x, su máximo exponente, es el 2. Sí o sí debe estar un término con la x al cuadrado para que sea un tipo de función. Dentro de la clasificación de funciones podríamos decir que es una función real del tipo polinómica, de grado 2, por supuesto. Pensemos la siguiente situación. Vemos una horca que salta, ¿sí? Y estos los metros que alcanza el salto de la horca en función del tiempo. Fíjense, acá tenemos la altura en metros, graficada en función del tiempo en segundos. En los parques acuáticos podemos disfrutar del show que nos brindan las orcas y delfines con sus espectaculares saltos. Si representamos una gráfica de las alturas que alcanzan dicho salto en función del tiempo, nos surge una curva como la que muestra, ¿sí? En este caso particular se observa que no se consideran en el eje X y en el eje Y valores negativos, es decir, que en el eje en el eje Y los metros, ¿sí?, por debajo del cero no se consideran. Probablemente acá está el nivel de agua, ¿sí? Entonces de ahí para abajo hay agua y no se ve, y de ahí para arriba es lo observable. Y tiempos negativos no se toman, es decir, el tiempo cero es de cuando empezó a verse el salto y se toma a partir de allí. Sin embargo, de ahora en más, al referirse a una función cuadrática, se considera como una función real, es decir, una función definida en el conjunto de los números reales. Es importante que tenga presente que el dominio que se considera en todas las funciones cuadráticas que se analizan es los reales, ¿sí? En general, todas las funciones del tipo polinómicas, el dominio son todos los reales, salvo que lo tengamos que limitar por algún motivo en particular, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, que no tenemos tiempos negativos. Bien, dada la siguiente función real, y es igual a x cuadrado más x menos 20. ¿Cómo podemos llegar a graficarla? Bueno, una forma de graficarla es dando valores, ¿sí?, de la función. Por ejemplo, si el menos 6 lo reemplazamos donde van las x, sería menos 6 al cuadrado, más menos 6 menos 20, eso da 10. Si lo hacemos con el menos 5, encontramos que da 0. ¿Sí? Y así podemos ir encontrando todos los valores. Basta con reemplazar el valor de x en la x que está al cuadrado y acá. Recuerden que si un número negativo se eleva al cuadrado, queda positivo a fin de cuentas, ¿sí? Pero si acá está sumando, el signo no cambiaría, entonces acá tendríamos una resta. Sería, por ejemplo, acá, el menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Más menos 2, es decir, 4 menos 2, 2. Negativo. Perdón, 2 positivo. 2 positivo menos 20 me da menos 18. Bueno, y así vamos representando todos los valores, ¿sí? Y vamos encontrando todos los posibles valores de la función, ¿sí? Algo interesante, fíjense que siempre el término independiente en todas las funciones del tipo polinómicas, el término independiente es la ordenada al origen, ¿sí? Es decir, el valor de y cuando x vale 0, y eso lo podemos comprobar nuevamente acá. Va a ser el punto en el cual la función toque el eje y. Mientras que acá tenemos, por ejemplo, dos raíces. En x igual menos 5 y en x igual 4, tenemos las dos raíces. La curva de la función que se muestra en la gráfica se llama parábola, ¿sí? La curva definida por una función cuadrática es una parábola. Puede ser con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo. Los puntos que tienen contacto con el eje de las x, es decir, las abscisas, son los puntos donde la gráfica corta al eje de las x y son los que conocemos como ceros de la función, ¿sí? En este caso, fíjense que están en 4 y en menos 5. Para ellos el valor de ordenada de ambos es 0, es decir, que para ellos la y vale 0. ¿Sí? Es decir que tanto la función en menos 5 vale 0, como la función en 4 vale 0. ¿Sí? Esto es como decir f de x vale algo. Bueno, la x ha sido reemplazada por 5, perdón, 5 negativo en realidad, y el valor de la función, es decir, y para el valor de x igual a menos 5 vale 0. Y por tanto son soluciones de la ecuación cuadrática asociada. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto no fuese una función, sino que fuera una ecuación cuadrática, recuerden que en las ecuaciones del tipo cuadrática, para encontrar las soluciones, lo que hacíamos era igualar la ecuación a 0, es decir que la y valía 0. 0 es igual a x cuadrado más x menos 20. Esa sería una ecuación cuadrática.
y sus soluciones eran aquellos valores que hacían cero la ecuación, es decir, las raíces, es decir, el menos 5 y el 4. Estas funciones son un caso particular de las funciones reales y las denominamos funciones cuadráticas, es decir, que dentro de las polinómicas, así como las funciones afines son importantes, las cuadráticas también. De hecho, ya habíamos tomado algunos casos de funciones cuadráticas para resolver en las primeras unidades. Se llama función cuadrática a toda función real de la forma general. F de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a tiene que ser distinto de 0, porque si a vale 0 se va el término cuadrático y eso es una función del tipo afín, ¿sí? Una función de primer grado. Bien, a, ¿sí? Ax cuadrado, esto en conjunto se llama término cuadrático, mientras que a es el coeficiente del término cuadrático, o coeficiente principal en el caso de la ecuación cuadrática, función cuadrática, perdón. B por x es el término lineal, así como b es el coeficiente del término lineal. Y c es el término independiente que luego coincidirá siempre con la ordenada del origen. Si no hay c, quiere decir que la ordenada del origen es 0 y por tanto esta función toca el origen de coordenadas. Cuando b y c, o alguna de las dos variables estas, ¿sí? Uno de estos dos coeficientes, perdón, vale 0, son funciones de segundo grado incompletas. ¿Sí? Por ejemplo, si b y c valen 0, la función nos queda de esta manera, ¿sí? Y sería una función incompleta, sin término lineal y sin término independiente. Mientras que tenemos ax cuadrado más c, quiere decir que b es el que vale 0, y va a ser una función del tipo cuadrática incompleta, sin término lineal. Si no hay término independiente, quiere decir que es incompleta sin término independiente. En realidad no es que no está, sino que vale 0, ¿sí? Este es el caso que les comentaba, que seguramente la ordenada de origen está en el origen de coordenadas, ¿sí? Representación. Vamos a ver los elementos, más que nada, y cómo representar una ecuación del tipo cuadrática. Una opción es por medio de una tabla de valores, que en general necesitamos por lo menos 5 puntos, siempre que estén bien definidos. Si no, tal vez necesitemos más, ¿sí? ¿A qué se refiere con que estén bien definidos? Y, por ejemplo, si tenemos todos los puntos que elegimos nosotros, son una sola de la rama y no hemos llegado al vértice, no vamos a saber en qué punto está el vértice cuando empieza a subir. Entonces vamos a necesitar más puntos. En general, si quieren hacerlo, podrían hacerlo incluso hasta con 3 puntos nomás, o 2, ¿sí? Con 3 puntos sería lo correcto. El vértice, ordenada de origen y otro punto extra, o el vértice y las dos raíces, ¿sí? O el vértice, las dos raíces y la ordenada de origen. Con esos puntos estaría la ecuación totalmente graficada, ¿sí? La función totalmente graficada. Bien, por ejemplo, vamos a presentar esta función donde a vale un medio positivo, b vale menos 2, fíjense que toma el valor con signo y todo, y c vale menos 2,5. ¿Sí? Esto es lo mismo como tomamos valores para sacar las raíces. Hacemos una tabla de valores, tenemos los valores de x, por ejemplo, en el rango que queremos graficar. Vamos a reemplazar la x en cada uno de estos casos, ¿sí? Para encontrar el valor de y, y luego buscaremos los puntos. Por ejemplo, para x igual menos 2, lo reemplazamos acá y nos da que y vale 3,5 positivo. Menos 1 vale 0, 0 vale 2,5 negativo, para 1 vale menos 4, y así podemos encontrar todos los puntos posibles para esta gráfica. ¿Sí? Luego vamos a graficarlos, ¿sí? Nos damos cuenta una serie de cositas. Por ejemplo, este es el punto menos 1, 0, y este es el punto 5, 0. Justamente son las dos raíces y son sencillas de graficar. Otro punto que es sencillo de graficar es la ordenada de origen, menos 2,5. ¿Sí? Fíjense, acá está el menos 2, acá está el menos 3 y justo en el medio está el menos 2,5. Y otro punto que vamos a graficar acá abajo va a ser el vértice, que en este caso sí lo hemos calculado justo, pero si no lo podríamos calcular ya vamos a ver cómo. Se calcula como, se grafica ahí el vértice. En este caso es el punto menos 2 positivo, menos 4,5 de y. Es decir, acá tenemos el vértice en el centro. Fíjense algo muy particular, que de ahí para arriba y de ahí para abajo, cada una unidad se repite el valor de y. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, para x, a partir de ahí para arriba,
una unidad para arriba, para 1, y vale menos 4. Y una unidad para abajo, 3, también vale menos 4. ¿Sí? Del vértice, 2 para arriba encontramos 2,5 negativo, 2 para abajo también. 3 para arriba encontramos el 0, 3 para abajo también. 4 encontramos el 3,5, 4 encontramos el 3,5. Es decir, que este punto, ¿sí?, en el vértice, si trazamos una vertical, esa vertical es un eje de simetría para la parábola. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, encuentro el vértice y luego encuentro un punto de este lado del vértice, cualquiera, en este caso el ordenado de origen, si yo trazo una recta desde ese ordenado de origen, desde ese puntito, derecho horizontal hasta esta vertical, que es el eje de simetría, derecho hasta acá, fíjense que hay 2 unidades. Bueno, justo 2 unidades hacia el otro lado tiene que haber un punto de la parábola. Fíjense que 2 unidades hacia la derecha hay un punto en la parábola. Encuentro un 0 raíz. De este eje de simetría se encuentra a 1, 2, 3 unidades. Quiere decir que a 3 unidades hacia el lado derecho, 1, 2, 3, tiene que estar el otro punto. O sea que, si yo encuentro el vértice, encuentro 1 o 2 puntos extras para un lado de ese eje de simetría, los otros 2 puntos para graficar esta parábola los puedo encontrar por simetría. De esta manera grafico una rama, grafico otra rama de forma aproximada y tengo el gráfico más o menos para presentar de la función cuadrática. ¿Sí? De todas maneras, como les comentaba, fíjense que con el vértice y el ordenado de origen ya puedo trabajar otro punto y ya tengo para graficar una parábola. Si quiero un poco más de precisión, uso el vértice, la ordenada de origen y las raíces y con eso ya me basta para graficarlo. ¿Sí? ¿Cuándo voy a tener alguna especie de problema con este método? Y cuando no tenga raíces. ¿Sí? Por ejemplo, que esta parábola se encuentre acá arriba o se encuentre por debajo con las ramas hacia abajo. Porque ahí solamente voy a tener 2 puntos para graficar, que serían el vértice, la ordenada de origen y uno extra, y la voy a poder graficar con esos 3 puntos, pero tal vez me quede un poco desprolija o no sé cómo seguir con las ramas. De todas maneras, si la grafican con 3 puntos y es algo esquemático, sería correcto. Bien. La curva obtenida se denomina parábola, que en este caso sus ramas se encuentran hacia arriba. Perfecto. El punto más bajo o más alto de una parábola es lo que se denomina vértice, que es lo que estábamos hablando, y sus coordenadas siempre son x del vértice e y del vértice. En este caso el vértice está en 2, 4,5 negativo, y la intersección de la parábola con el eje y se denomina ordenada de origen. ¿Sí? Coincide siempre con el término independiente de la expresión polinómica general, que es esta. Esta es la expresión general de una ecuación cuadrática, o la expresión polinómica. La intersección de la parábola con el eje x es lo que hemos hablado, son los ceros o raíces del polinomio asociado, ¿sí? Y generalmente se denominan como x1 y x2. El vértice divide la parábola en 2 partes o ramas, izquierda-derecha. Por tanto, por ese punto pasa el eje de simetría de la parábola. Esto es justamente lo que les estaba comentando para ese ejemplo. Veamos un problemita. Matías es el encargado de diagramar una revista. Le han pedido que el largo sea 8 centímetros mayor que el ancho y que la superficie de cada página, es decir, esto es como un rectángulo, ¿sí? Tenemos el ancho y tenemos el largo, ¿sí? El largo tiene que ser 8 centímetros mayor que el ancho. Es decir, que si al ancho le llamamos x, el alto o el largo va a ser x más 8. La superficie de cada página, es decir, base por altura, x por x más 8, debe ser de 1140 centímetros cuadrados. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de cada página para que cumplan las dos condiciones? Es decir, estamos enfrente de una especie de ecuación, la cual conocemos cómo es la ecuación, conocemos el valor de la función, sabemos que el área, que sería la función y, debe valer 1140, y nos está pidiendo cuál debe ser su valor de x, ¿sí? Cuánto debe ser el ancho, y una vez que tengamos el ancho, buscamos el largo sumándole 8. Entonces, esta sería nuestra función. Y, que sería la función, es el área, y el área es igual a x por x más 8. Es decir, base por altura o ancho por largo. Acá podemos hacer la distributiva, x por x cuadrado, x por 8, 8x. Y esto es igual a 1140. Si esto lo ponemos en forma de ecuación, ¿sí? Esta es la función
reemplazada con la y reemplazada, pero si lo ponemos en forma de ecuación, ¿sí? Ecuación cuadrática asociada a la función cuadrática, tenemos que igualarla a 0. ¿Para qué la igualamos a 0? Y la igualamos a 0 para poder encontrar las soluciones, es decir, el valor de x que cumple con esta relación. Para resolverla aplicamos lo que se llama resolvente de la ecuación cuadrática, que justamente es una ecuación que nos buscaría las raíces de la función. x1 y x2 es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a. ¿Cómo se resolvía esta ecuación? Bien, nos hemos acostumbrado a hacerla en la calculadora, pero si la tenemos que resolver, acá reemplazamos los valores de b, de a y de c, y luego resolvemos toda esta ecuación con el signo más, ¿sí? Es decir, menos b más raíz cuadrada de lo que adentro, todo sobre 2 por a. ¿Sí? Fíjense que el 2 por a afecta a todo el numerador, ¿sí? No solamente esto ni a esto. Y luego resolvemos, con eso sacamos x1. Luego resolvemos exactamente lo mismo, pero con el signo negativo, para encontrar x2. Menos b menos este valor sobre 2 por a. Ya encontramos las dos posibles raíces, que puede ser que sean dos raíces reales y distintas, que las dos raíces coincidan en un solo punto y sean iguales, o que sean números complejos y por tanto no sean reales y no podamos representarlos. A esta fórmula se le denomina fórmula resolvente y se le utiliza para resolver ecuación cuadrática. Si el radicando o discriminante, es decir, lo que está dentro de la raíz, es un número negativo, se dice que la ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Esto sucede siempre que lo de acá adentro sea negativo, porque la raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución en los números reales. A eso de acá adentro, ¿sí? Se lo llama radicando o discriminante. Es el discriminante de la resolvente. Ahora, según sean los valores de x, ¿sí? Se puede tener distintas situaciones, que es lo que les comentaba. Puede pasar que x1 y x2 no pertenezcan a los números reales, que va a ser un caso donde la función justamente no tenga raíces. Es decir, que la parábola nunca toque al eje x. Puede ser que los dos pertenezcan a los reales y que sean distintos, es decir, que la parábola corte dos veces al eje x, o puede pasar que la parábola justo el vértice coincida con el eje x, ¿sí? Y es la única raíz que tengamos. Cuando tenemos x1 y x2 pertenecen a reales y son iguales, quiere decir que la parábola toca en un solo punto al eje x y ese punto 100% seguro que es el vértice de mi función. ¿Sí? En este caso el vértice sería el mínimo de la función porque las ramas van hacia arriba, pero tranquilamente podría ser el máximo en caso de que las ramas fuesen hacia abajo. ¿Sí? Este caso también se da si las ramas van para abajo y también podría pasar esto en caso que la parábola esté debajo del eje x. Bien, los ceros de una ecuación cuadrática entonces se resuelven de esta manera y esa es la misma fórmula que utilizaríamos para resolver las raíces de una función. Ahora, como dijimos, en la fórmula de las raíces se considera especialmente la expresión dentro de la raíz, ¿sí? Que es lo que nombramos como discriminante. ¿Sí? Una forma por ahí de expresar el discriminante, ¿sí? O de nombrarlo es con un triangulito. Y así se llama. ¿Sí? Cada vez que veamos este triangulito en funciones cuadráticas se refiere al discriminante y fíjense que es lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Ahora, si ese discriminante, esto que está acá adentro, es positivo, van a existir dos raíces reales y distintas, x1 y x2, y por lo tanto habrá dos puntos de intersección con el eje x. ¿Por qué? Porque para una raíz haremos menos b más la raíz del discriminante, todo eso sobre 2 por a, y para otra raíz haremos menos b menos raíz del discriminante sobre 2 por a. Y tendremos dos raíces reales y distintas porque lo de acá adentro es positivo. Discriminante positivo, tenemos ese caso. Ahora, si el discriminante vale 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si esto vale 0, vamos a tener dos raíces reales, pero va a ser el caso en que son iguales. ¿Por qué? Porque si esto vale 0, ¿sí? Cuando vaya a buscar una raíz va a ser menos b más 0 sobre 2 por a, y la otra va a ser menos b menos 0 sobre 2 por a. Y por tanto, las dos me van a ser exactamente iguales, porque es como estar sumando o restando 0, no me afecta en nada la suma y la resta. ¿Sí?
Y si el discriminante es negativo, existirán dos raíces imaginarias distintas y no habrá intersección con el eje X. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, ¿por qué me está hablando del discriminante? Esto fíjense que está en la página 55 aproximadamente del tema de funciones. Porque si antes de buscar las raíces en la calculadora, ¿sí? O antes de aplicar toda esta función, yo calculo aparte el discriminante, ayuda a resolver más rápido la situación. Si el discriminante yo lo calculo directamente me da negativo, ya está, ya sé que las dos raíces van a ser irreales, van a ser, perdón, complejas, imaginarias, y no hay solución en el campo de los reales. Si me da negativo. Si me da 0, ya está, yo ya sé que vale 0, lo elimino de esta ecuación y calculo la única raíz, porque van a ser dos repetidas, ¿sí? Que va a ser menos b sobre 2 por a. Y en el caso de que me dé positivo, bueno, ya lo tengo calculado, lo único que tengo que hacer es meterlo dentro de la raíz, sacarle la raíz y aplicar esta formulita con el signo positivo y el signo negativo, ¿sí? Entonces, resolver el discriminante por separado me simplifica la resolución de raíces. Vamos a hablar un poquito ahora del vértice. Si tomamos una ecuación cuadrática de esta forma, ¿sí? Que es la forma polinómica o la forma general, ax cuadrado más bx más c, podemos encontrar el valor de x correspondiente al vértice a partir de una resolvente particular. ¿Cómo encontramos el valor de x del vértice? Bien, lo podemos encontrar de esta manera. Siempre en cualquier ecuación cuadrática, el valor de x del vértice lo encontramos como menos b sobre 2 por a. Haciendo esto con los coeficientes, automáticamente encontramos el valor de x del vértice. Pero el vértice es un punto. Para poder graficarlo necesitamos el valor de x y el valor de y. ¿Cómo podemos encontrar el valor de y? Bueno, este valor de x del vértice, si lo reemplazamos en la función original, que es y es igual a x cuadrado más bx más c, x del vértice ya lo calculamos, lo reemplazamos acá y acá, y obtenemos, ¿sí? Resolviendo la cuenta matemática, recuerden que a, b y c los conocemos, ahora x de vértice es un numerito, lo reemplazamos acá y encontramos el valor de y correspondiente al vértice. Una vez que ya tenemos el valor de x y el valor de y del vértice, podemos ir y graficarlo, ¿sí? Tengan en cuenta que el valor de y del vértice siempre va a ser el valor del máximo o el mínimo de la función que estemos trabajando, porque va a ser el punto de más arriba o el de más abajo. Eso va a depender de que a sea positiva o a sea negativa. Ya lo vamos a hablar. Hay otra forma de encontrar directamente el valor de y del vértice, pero generalmente es más difícil de acordárselo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta otra forma? Supónganse que ustedes no quieren encontrar el valor de x del vértice. Solamente les interesa el valor de y, ¿sí? Entonces, si solamente les interesa el valor de y, pueden utilizar esta resolvente de acá, que es menos b cuadrado sobre 4a más c. Y haciendo esto, digamos, con los coeficientes, directamente se encuentra el valor de y, ¿sí? Sin embargo, bueno, ambas opciones son válidas. El camino que elijan es suyo. Si quieren encontrar la x así, la y así, está bien. Si quieren encontrar la x, reemplazarla acá y encontrar la y buscar el punto, está perfecto. Y si no les pide la x y quieren directamente usar esta ecuación, está perfecto. Depende de qué es lo que se acuerden en el momento. Particularmente se me hace más sencillo utilizar esta ecuación y luego esta, porque se me hace más fácil, digamos, llegar al resultado. Pero si alguien se acuerda de esta ecuación, la puedo utilizar tranquilamente. Importante, analizar siempre el valor de a, el signo de a en realidad, en una función cuadrática. ¿Por qué? Porque si a es positivo, las ramas van para arriba, ¿sí? Y el vértice representa el punto mínimo, ¿sí? De la ecuación. Si acá están cambiados, están al revés, ¿sí? Si las ramas van para arriba, el vértice será el punto mínimo de la parábola, ¿sí? Mientras que si las ramas van para abajo, ¿sí? Cuando a sea negativo, las ramas van a ir para abajo, el vértice será el punto máximo de la parábola, ¿sí? Disculpen, acá está cruzado, ¿sí? Pero se refiere a que el vértice es un máximo cuando las ramas van para abajo y es un mínimo cuando las ramas van para arriba, también en los cuadritos, y esto se ha cruzado un poquito. Entonces, bueno, por eso es importante por ahí ver el valor de a. Si a es positivo, las ramas van para arriba y la carita es como una carita feliz. Y si a es negativo, la parábola es como una carita triste y las ramas van hacia abajo. Ahora, lo que les había comentado un poquito antes, si tenemos los vértices y ceros de una función cuadrática, podemos graficarla a partir de estos datos de forma aproximada. Por ejemplo, fíjense esta ecuación.
f de x es igual a 2x² más 2 más x menos 2. Si encontramos los ceros, un 0 nos da aproximadamente menos, o sea, una raíz, menos 1,28, el otro nos da 0,78. Ordenada de origen no hace falta ni buscarla, está acá, es el término independiente. Y cuando vamos a calcular el vértice, calculamos el valor de x del vértice, lo reemplazamos acá y encontramos el valor de y para ese vértice. Marcamos esos puntos, ¿sí? Y como sabemos que el vértice es un eje de simetría, ¿sí? De un lado hacia el otro, ponemos un 0 acá, otro 0 acá, la ordenada de origen, graficamos esta rama de forma aproximada, que es la que tenemos más puntos, y sabemos que la otra rama va a ser aproximadamente igual. Entonces la graficamos y de esa manera se obtiene una curva bastante aproximada de la parábola sin necesidad de buscar 5, 6 o más puntos. Hay distintas formas de expresar una función cuadrática, ¿sí? La que nosotros conocemos es la expresión general, ¿sí? Que es su forma, ¿cómo se llama? Polinómica. Pero hay otras dos que son muy importantes y debemos conocer. Una forma es la forma canónica, ¿sí? Que utiliza el valor de a, es decir, el coeficiente principal o coeficiente cuadrático, lo multiplica por x menos el valor de x del vértice, y esto lo eleva al cuadrado, y luego le suma el valor de y del vértice. Es decir, que la forma canónica está expresada en función del coeficiente principal y x e y del vértice, el punto correspondiente al vértice. ¿Sí? Fíjense que ahora b y c desaparecieron. Ahora expresa en función del vértice. Y otra forma muy importante para representarla es la forma factorizada o la forma a partir de las raíces, ¿sí? También aplica el coeficiente principal multiplicando acá, pero lo multiplica por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Las tres formas son igual de válidas a la hora de representar una función. Y ojo que me puede pedir la canónica, la factorizada o la general indistintamente, ¿sí? De todas maneras, por ejemplo, ¿sí? La función esta, f de x, que es igual a x² más 4x. Fíjense, el ordenador de origen es 0, en este caso. Acá tenemos el vértice, que se puede ver claramente que está en el punto menos 2, menos 4. ¿Sí? Y podemos ver claramente los dos ceros o raíces. Uno está en menos 4 y el otro está en 0. Esta expresión entonces la podemos expresar, por ejemplo, ya que conocemos el vértice, en forma canónica. Colocamos el valor de a, que en este caso es 1, lo multiplicamos por x menos x del vértice. Como x del vértice es menos 2, quedaría x menos menos 2, x más 2, elevado al cuadrado. Más el valor de y del vértice, que en este caso es negativo y por eso queda restando. Fíjense que si esta ecuación yo la resolviera, llegaría exactamente a la misma función general. Fíjense, acá tenemos 1 multiplicando al cuadrado de un binomio. Esto sería x al cuadrado más 2 por x por 2, es decir, 4x, más 4, y eso sería el cuadrado de un binomio. Multiplicarlo por 1 sería como hacerle nada, o sea que queda el cuadrado de un binomio, y a eso le restaría 4. Más 4 menos 4 es 0, se cancelan estos dos, y me queda que f de x es x² más 4, que es exactamente lo mismo que tengo acá. Ahora, ¿qué pasa si la expreso en forma factorizada? Lo mismo, ¿sí? Las raíces las tenemos en menos 4 y en 0. El valor de a sigue siendo 1 porque es el que corresponde a esa función. 1 por x menos x1, como x1 podemos considerar que es menos 4, x menos menos 4 es x más 4, multiplicado por x menos 0, que es la otra raíz. Ese 0 no hace falta ponerlo, entonces x menos 0 es x. El 1 no hace falta ponerlo porque está multiplicando, ¿sí? 1 por lo que sea sigue siendo s lo que sea. Y ahora aplicamos una distributiva. X por x, x², 4 por x, 4x. La misma forma general, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que no importa cómo la expresemos, la función sigue siendo la misma, pero es importante conocer las tres formas, digamos, de expresarla. Ejemplo. Un niño arroja una piedra hacia arriba con una velocidad de 29,4 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial con la cual sale la piedra hacia arriba. Su compañerito, que vive en un departamento en el quinto piso, o sea 20 metros más arriba, según este ejercicio, ve pasar la piedra dos veces, es decir, que la piedra va hacia arriba y empieza a caer. Es una parábola con las ramas hacia abajo, básicamente. ¿En qué instantes pasa por su vista la piedra?
¿Cuál es la altura máxima que alcanza la piedra? Bueno, esto podría ser una ecuación cuadrática, pero debemos conocerla. Justamente esto no lo vemos porque no vemos física, pero para que tengan una idea, hay una ecuación que me determina la altura, ¿sí?, que va a alcanzar la piedra en función del tiempo. Esto sería un tiro vertical y caída libre, es decir, primero tiro la piedra hacia arriba y luego empezar a caer. ¿Sí? Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, bueno, que tiene estas características. La altura, ¿sí?, que vaya alcanzando la piedra va a depender de la altura inicial a la cual la tiré, que si yo considero que la altura inicial es el piso, ¿sí?, la altura inicial sería 0, más la velocidad inicial a la cual tiré la piedra, que en este caso es 29,4, por el tiempo que utilicé, más un medio por la gravedad, como la gravedad va en contra de la piedra, o sea, la quiere frenar, yo la piedra la tiro para arriba, la gravedad viene hacia abajo, ¿sí?, va en contra y por eso es negativa, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Es decir, es una ecuación de altura en función del tiempo, una ecuación cuadrática. Como la altura inicial es 0, la velocidad inicial es 29,4, la gravedad es negativa, así que queda multiplicado acá, se genera todo un término negativo. Esta sería la función, para este caso, de altura en función del tiempo. Tranqui que esto no deberían de conocerlo, ¿sí? Acá se la está dando en el ejercicio particular. Entonces, acá tenemos nuestra función cuadrática. F de x, ¿sí?, en realidad sería f de t, porque depende del tiempo, sería nuestra altura. A medida que va subiendo la piedra, a medida que pasa el tiempo, perdón, va subiendo la piedra y luego va a empezar a bajar. Tenemos una función cuadrática con las ramas hacia abajo. Fíjense que justamente el término, por más que esté ordenada de forma distinta, este sería el valor de b, ¿sí?, del término lineal que tenemos la t elevado a la 1, y menos un medio por 9,8 sería el coeficiente principal, ¿sí?, el coeficiente cuadrático, y es negativo. Esto me daría menos 4,9. Como es negativo, las ramas van para abajo y por eso voy a encontrar una altura máxima. Bien, entonces vamos a trabajar con esa ecuación. Si queremos averiguar el tiempo en el cual el compañerito ve la piedra, es decir, la piedra llega a la altura de 20 metros, ¿sí?, tenemos que reemplazar la h por 20. Es decir, 20 es igual a 29,4 por t menos ta, 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 ta. Ahora, si queremos averiguar el tiempo para esa altura, convertimos esto en una ecuación cuadrática, ¿sí? Despejamos, ¿sí?, el 20 pasaría para el otro lado restando y nos queda la ecuación cuadrática correspondiente, en la cual ahora podemos encontrar los ceros o raíces correspondientes de esta ecuación, que serían los posibles valores de tiempo. Fíjense que podemos tener dos tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque nos dijo que el compañerito ve pasar la piedra dos veces, ¿sí? Porque la ve pasar para arriba y luego la ve pasar de vuelta cuando cae, porque es una parábola justamente, y la ve pasar justamente dos veces, cuando sube y cuando va cayendo, por la misma altura. Por eso tiene dos valores. El valor de A es 4,9 negativo, el valor de B es 29,4 y el valor de C sería menos 20. Calculamos las raíces de forma correspondiente y encontramos los dos tiempos. El primero sería el cual lo ve pasar para arriba. El segundo sería el tiempo al cual ve pasar la piedra para abajo. Estos tiempos se consideran desde el tiempo cero, es decir, desde el momento en el cual el compañero de abajo tiró la piedra hacia arriba. Sería como el salto de la horca esto. Para averiguar la altura máxima, usamos la fórmula de coordenada IB del vértice, ¿sí?, para h igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podemos poner que h es 20, pero no nos interesa calcular la altura a partir del techo, ¿sí? Nosotros volvemos a nuestro caso original. Esta es nuestra ecuación original. Acá utilizamos el 20 porque estamos buscando para h igual 20 cuál era el tiempo, ¿sí? Pero ahora, si nosotros queremos encontrar la altura máxima, tenemos que encontrar el vértice de esta función, ¿sí? Esta función tiene un valor de c igual a 0, tiene un valor de a igual a menos 4,9 y tiene un valor de b igual a 29,4, ¿sí? Entonces, para calcular y del vértice, podemos ocupar directamente la fórmula resolvente de y del vértice, que es menos b elevado al cuadrado dividido 4 por a más c. En este caso, c vale 0, por eso no hay nada acá, porque esta ecuación principal o fundamental era a partir del piso. Y del vértice nos da 44,1 metros, ¿sí? Entonces, la altura máxima que alcanza es 44,1 metros.
lo cual tiene sentido porque si el edificio tenía 20 metros, tiene que llegar más arriba que el edificio. Por eso el compañerito la vio pasar para arriba y luego para abajo, ¿sí? ¿Hay otra forma de resolver esto? Sí, hay otra forma. ¿Cuál sería? Y si no nos acordamos la resolvente de y del vértice, que es más complicada, puede que nos acordemos la de x del vértice, que es más sencilla. El valor de x del vértice es menos b sobre 2 por a. Entonces podemos ocupar ese método. X del vértice es menos b, es decir, menos 29,4, sobre 2 por a, que es menos 4,9. ¿Sí? Menos 4,9 sale de multiplicar 1 medio por 9,8. ¿Sí? Como queda negativo, es menos 4,9. De esta manera, x del vértice es 3. ¿Qué quiere decir 3 para x del vértice? Recuerden que x en este caso es el tiempo, es decir, es el tiempo para el cual se produce el vértice, el tiempo para el cual se produce el máximo. ¿Sí? Quiere decir que a los 3 segundos, esta piedra o este objeto llegó a su altura máxima. Pero a mí me pregunta el tiempo para el cual el objeto llegó a la altura máxima. Me pregunta la altura máxima. ¿Sí? Estamos buscando el valor de i. Entonces, este 3 lo reemplazamos en la ecuación original, ¿sí? Menos 1 medio por 9,8 por el tiempo al cuadrado, por 3 al cuadrado, más 29,4 por el tiempo. Haciendo esto, encontramos el valor de i para el cual x de vértice es 3, ¿sí? Es decir, encontramos el valor máximo que toma esta función y también nos da 44,1. ¿Sí? Fíjense, cualquiera de los dos métodos obtenemos el mismo resultado y por tanto cualquiera de los dos que elijan sería el correcto. Vamos a ver ahora un temita extra que es la reconstrucción de ecuaciones de segundo grado, es decir, cómo reconstruirla a partir de valores conocidos, ¿sí? O a partir de mirar un gráfico. Las raíces de la ecuación de segundo grado, asociada a la función polinómica, ¿sí? Poseen dos propiedades muy importantes que nos permiten escribir una ecuación. ¿Cómo serían? Estas son las dos relaciones. Una es que si yo sumo las dos raíces, el resultado de sumar las dos raíces es igual a menos b sobre a. Si yo las multiplico, esto es igual a c sobre a. Con estas dos relaciones yo podría reescribir una ecuación, ¿sí? Es decir, si yo miro un gráfico, yo puedo ver bien las dos raíces, ¿sí? Con eso me alcanza para escribir la ecuación. ¿Por qué? Porque si yo veo las dos raíces, también veo el ordenado de origen. El ordenado de origen vale lo mismo que c, ¿sí? Si yo conozco las dos raíces y conozco c, puedo calcular a. Una vez que ya calculé a, ¿sí? Si yo conozco las dos raíces, conozco esto. Y si conozco a y esto, puedo despejar b. Y de esa manera puedo encontrar todos los coeficientes a partir de conocer las dos raíces y el ordenado de origen, ¿sí? Una vez que ya conozco a, conozco b y conozco c, escribo la forma general. Y es igual a por x cuadrado más b por x más c, que es la forma general, ¿sí? Con la forma general puedo escribir la forma canónica después si yo quiero, encontrando x del vértice e y del vértice, ¿sí? Pero fíjense qué importante que pueden llegar a ser estas dos ecuaciones a la hora de reescribir o reconstruir una ecuación de segundo grado a partir de un gráfico o a partir del dato de las raíces. Supónganse que el dato son las raíces y no nuestra función. Bien. Luego les da un ejemplo que se los traje para, digamos, para que entiendan de dónde sale, porque de repente aparece una ecuación en el cuadernillo, que nos habla de una ecuación cuadrática reducida cuyo polinomio es mónico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos habla de expresión reducida, se refiere a la expresión factorizada, es decir, a la expresión en la cual expresamos en función de sus raíces, que era que y es igual a por x menos x1 multiplicado por x menos x2, ¿sí? Y otra forma, digamos, de representar la forma general. En este caso que vamos a ver acá abajo, en realidad es la forma general. Bien, cuando nos dice que el polinomio es mónico, se refiere a que a vale 1. ¿Sí? Es decir, el coeficiente principal vale 1. Otra forma por lo cual nos puede decir que está reducida es porque está simplificada. Recuerden que si ustedes toda una función, ¿sí?, la multiplican por un valor,
la pueden hacer más grande o la pueden hacer más pequeña, pero eso, bueno, lo vamos a ver cuando veamos estiramientos y eso. De momento no se hagan problema. Lo que les dice cuando les dice que un polinomio es mónico se refiere a que el valor de a es igual a 1. Nada más. ¿Sí? El coeficiente principal vale 1. ¿Para qué les puede llegar a servir esto, que el coeficiente principal valga 1? Porque si a vale 1, la suma de las raíces es igual a menos b y el producto de las raíces va a ser igual a c, porque esto vale 1 y esto también. Entonces, para un polinomio del tipo mónico, pero nos tienen que dar esa información, nos tienen que decir a vale 1, estos dos valdrían 1, ¿sí? Y los podríamos sacar de acá. Si eso vale 1 y queremos hacer la ecuación de esta forma, a por x cuadrado más b por x más c, ¿sí? Fíjense que el valor de a vale 1, entonces este término me queda x cuadrado. El valor de b, ¿sí? Si lo despejamos de acá, este menos pasa multiplicando y nos queda que, o pasa dividiendo, pero es lo mismo, cambia el signo de este lado, b es igual a menos x1 más x2, menos x1 más x2, multiplicado por x. Y el valor de c, si a vale 1, es el producto de las dos raíces. Entonces fíjense cómo se puede expresar, digamos, una ecuación cuadrática si conocemos los valores de las raíces. De vuelta, esto es para un caso en el que a valga 1. Si a no vale 1, esto ya no funciona, no nos sirve. Bien, luego hay bastante práctica de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Esto está a partir de la página 59 aproximadamente de funciones. Y bueno, la idea es trabajar sobre esto en clase, así que por ese lado tranqui. Vamos a ir analizando algunos ejercicios. Lo que puedan avanzar siempre viene bien, lo que puedan analizar por su cuenta siempre viene bien para poder acelerar el tema de la práctica y poder arrancar el tema de los repasos, ¿sí? Hasta la hoja 60 aproximadamente tienen práctica asociada. Muchísimas gracias por su atención, mucha suerte, anoten todas las dudas que tengan y nos vemos en la siguiente clase.